El momento tiene que ver con la formalización que se está llevando a cabo en estos momentos. Comenzó más o menos a mediodía, que tiene que ver con la detención de los 3 hijos de Julia Chuñil y su ex yerno. Vamos a estar obviamente en eso y también muy atentos a las excavaciones que se están haciendo en el territorio donde está la casa de Julia Chuñil. De hecho, vamos a estar en Mafil con Héctor Burgos, que tiene toda la información de en este caso, mientras la audiencia todavía se está desarrollando. Estamos contigo, Héctor. Adelante. Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, a esta hora se siguen desarrollando diligencias acá en el sector rural Huichaco. Imagen en vivo en la cámara de Sergio Concha con lo que está pasando a esta hora en este sector rural de la comuna de... Estamos con Héctor Burgos en la comuna de Mafil. Ese es el sitio de la familia de Julia. Ahí estamos, Carlos. Estamos ahí con algún problema de comunicación con Héctor Burgos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, Héctor, te escuchamos. Sí, la verdad es que la conexión es bastante difícil en este punto de la comuna de Mafil, sector Huichaco, Hijuela número 3, lugar donde vivía, donde estaba domiciliada Julia Chuñil. Justamente antecedentes que se han ido conociendo conforme avanza esta audiencia de formalización por parte del Ministerio Público en el Juzgado de Garantía de los Lagos, siempre en la región de Los Ríos. Durante la mañana hemos estado dando a conocer las diligencias que se han realizado, se han reanudado en este punto. Recordemos que ayer, luego del procedimiento de la detención de los 3 hijos de Julia Chuñil, además de su ex yerno, se realizaron diligencias para lograr dar con el cuerpo que estaría oculto, enterrado al interior de esta parcela, de esta hijuela de 2,9 hectáreas de extensión. Durante esta jornada, primera hora de la mañana, llegó numeroso personal del Labocar de Carabineros, acompañado del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, que por supuesto tiene una sección de búsqueda de personas. Todos ellos se han desplegado en diferentes cuadrículas, han dividido de alguna manera este predio para ir buscando parte por parte, centímetro por centímetro, para dar con algo que permita dar con el cuerpo de Julia Chuñil. Se han utilizado drones, hay también un robot que se ha desplegado, ha habido un trabajo intenso para despejar esta zona y permitir justamente el trabajo de rastreo. Se ha debido trabajar literalmente con palo y picota para lograr despejar, retirar malezas, incluso algunos arbustos, árboles más gruesos, personal especializado también en el extraimiento canino, todos ellos desplegados, más de medio centenar de personas adentro de esta parcela para lograr dar con Julia Chuñil, el cuerpo de esta mujer que habría sido ultimado por uno de sus hijos. Antecedentes que ustedes lo decían, se han empezado a conocer pasado el mediodía ya en el juzgado de garantía, y que dicen en relación con que uno de sus hijos, Javier Troncoso Chuñil, habría dado muerte a Julia Chuñil. Todo esto habría comenzado a desarrollarse el viernes 8 de noviembre, después de las 11 de la noche, cuando este imputado, quien está siendo formalizado en este momento por el delito de parricidio, habría llegado a este lugar en estado de ebriedad, habría intentado sustraer una suma de dinero a un adulto mayor de 90 años, su pensión, poco más de 200.000 pesos. Y ahí es entonces cuando Julia Chuñil habría intervenido para evitar esta acción, siendo agredida, siendo golpeada en reiteradas ocasiones por su hijo menor de los 3 imputados. Luego de esto, el sujeto habría atacado a la mujer en reiteradas ocasiones para terminar finalmente asfixiándola en las afueras de este mismo domicilio. Luego de eso, y con el concierto de 2 de sus hermanos también imputados, además del ex yerno, a esa entonces pareja de la hija de Julia Chuñil, habrían entonces ocultado el cuerpo al interior de este predio. Esos son antecedentes que se están ventilando en este momento en el Juzgado de Garantía de los Lagos, y que estarían entonces pormenorizando cada uno de los hechos que terminó con la vida de Julia Chuñil, y que posteriormente también con el ocultamiento de su cuerpo. Por supuesto que ha habido declaraciones durante esta jornada. Conversamos con Carabineros respecto de las pericias que se han hecho en este lugar, y por supuesto nuestros equipos también están desplegados en el Juzgado de Garantía de los Lagos. Les quiero invitar a revisar parte de lo que se ha conocido durante esta jornada respecto del caso de la desaparición de Julia Chuñil.
Está Héctor Burgos en Mafil, entonces, donde se están realizando esta búsqueda, se están realizando estas excavaciones, está la percepción, la información que tiene la policía respecto de que los restos de Julia Chuñil pudieran estar enterrados en ese predio. A ver, este es el segundo día que se llevan a cabo excavaciones para intentar dar con el cuerpo de Julia Chuñil. No sé, Héctor, tú que estás en la zona, ¿de cuánto territorio estamos hablando? Como para entender cuánto podría demorar también la búsqueda si es que efectivamente el cuerpo de esta mujer está en el lugar. Estamos hablando de un lugar muy amplio, es quizás algo más reducido. Cuéntanos qué está pasando ahí también para poder entender y poder dimensionar cuánto podría demorar esta excavación. Sí, hablábamos durante esta mañana, minutos antes del mediodía, con la capitán de Carabineros Javiera García de justamente el Departamento de Comunicaciones de la Policía Uniformada, quien llegó hasta este lugar para conocer detalles de los procedimientos que está desarrollando la BOCAR, además del servicio de encargo y búsqueda de la Policía Uniformada, y nos decía que va a depender muchos de los hallazgos que se vayan teniendo. No se descarta que haya otros sitios de interés, pero evidentemente, de acuerdo a lo que se ha ido conociendo también de manera paralela en la misma audiencia, es el punto donde se van a concentrar la mayor parte de las pericias. No hay un tiempo determinado, como le decíamos, hay recursos que se han desplegado de manera intensa. Llegó literalmente un bus con personal uniformado, con herramientas, con palas, con picotas, con diferentes herramientas de agronomía, incluso de agricultura, para poder despejar de malezas este lugar. Es un punto, una hijuela que mantiene una cantidad importante de vegetación silvestre, de malezas, de arbustos, también de árboles. Además, un lugar, nos decía la capitana García, donde se mantienen principalmente en invierno cursos de agua, vertientes, en fin, diferentes elementos que hacen que este terreno sea aún más sinuoso y que permita también el fácil ocultamiento de, por ejemplo, en este caso, una persona. Es ahí en donde se complejiza más aún la búsqueda y en donde no se ha acotado, por lo menos hasta esta hora, ni en el tiempo ni en la cantidad de recursos. Lo decíamos, se está trabajando con un robot, con unidades caninas, que hace algunos minutos pararon un poco la búsqueda. Entendemos que también, debido a las condiciones climáticas, hay bastante calor en la zona, hay humedad, hay situaciones, ¿cierto?, en que hay que detener un momento la búsqueda para descansar y luego retomarla. Ayer se estuvo trabajando hasta eso de las 18 horas, luego una intensa lluvia se dejó caer en este punto de la región de Los Ríos, pero durante esta jornada se reanudó ya con mejores condiciones climáticas, las cuales debieran mantenerse durante toda la jornada. ¿Dónde se ha periciado particularmente? En el acceso a este predio, imagen que vemos en vivo, ¿cierto?, donde hay bastante maleza, se ha despejado con diferentes herramientas y ahí también se ha desplegado este robot que ha traído a la Policía Uniformada, y también búsquedas que se han concentrado en los alrededores de la propia vivienda. En un radio aproximado de 5 o 10 metros ha habido un intenso despliegue. Ahí es particularmente donde esos dos puntos, vale decir, a la izquierda y a la derecha de la pantalla, donde se ha desplegado particularmente la búsqueda de los equipos que se han desplegado durante esta jornada, proveniente varios de Santiago y de diferentes regiones del país, todo también bajo una importante custodia de vehículos blindados, de personal de control, orden público, todo para que las pericias se puedan realizar con tranquilidad y que también estas se realicen, lo ha dicho incluso la capitana García, sin apuros. La idea es que se pueda desarrollar de manera normal, de manera tranquila, sin ningún apremio de tiempo, de manera tal que se pueda ir periciando centímetro a centímetro para buscar cualquier indicio que permita dar con el cuerpo de Julia Chuñil, toda vez que ya sea, por ejemplo, conocido que las vestimentas habrían sido quemadas por los propios imputados. Se había encontrado la cédula de identidad, se habrían encontrado llaves, incluso y diferentes indicios, incluso en los domicilios de los imputados, huellas de sangre, en fin, hay una serie de elementos que seguramente van a ser probatorios en su momento y que son parte también de estas pericias, sí.
Claro, son detalles que hemos conocido ya públicamente el día de hoy, aunque también teníamos algunos antecedentes. De hecho, en reportajes TV13 algo de eso se había hablado. Escuchemos un poco el ambiente de esta audiencia de formalización que comenzó poco antes de mediodía con algo de retraso, donde ya se ha conocido una historia macabra, muy triste, que explicaría qué pasó con Julia Chunil. Escuchemos. Un hecho aislado, la mayoría de los vecinos del sector de Huichaco identifican con consumo de alcohol. Explica el temor permanente de la víctima y de terceros, refuerza el contexto de violencia intrafamiliar y permite comprender la verosimilitud de las amenazas que doña Julia ya había proferido en distintos cultos y también a las personas que le compraban leña, lo que da un sustento que es un riesgo real y concreto en el que se encontraba la víctima al momento de convivir con él. Estamos escuchando parte del audio de la audiencia de formalización. Recordemos que ayer se hizo el control de detención. La detención finalmente fue declarada legal y por eso se ha procedido durante esta jornada al proceso de formalización, que es el inicio de la investigación formalizada, perdón la redundancia, donde los imputados tienen derecho a tener un abogado y son informados exactamente de los cargos que la Fiscalía está investigando contra ellos. Víctor Rivera, periodista de reportajes de Tele13, ha estado atento a este caso desde hace meses. Lo ha venido siguiendo, lo ha venido investigando y en octubre, si no me equivoco, transmitimos el primer reportaje donde ya se insinuaba este resultado de la Fiscalía, Víctor. Sí, buenas tardes, Iván, buenas Nati. tardes. El 12 de octubre del año pasado nosotros hicimos un reportaje con Samuel Rojas dando cuenta de cuál era las dos hipótesis en esta investigación que se manejaban respecto de los autores del crimen, que ya se sabía que aquí había habido un crimen, que ella no había desaparecido. Claro, esa fue una constatación, para empezar, digamos. Para empezar, lo primero que hizo la Fiscalía, porque esto recordemos es 8 de noviembre del 2024, ha pasado más de un año y estamos conociendo... Son 14 meses. Claro, recién quiénes son los imputados en esta investigación, a quienes están formalizando en este minuto. La Fiscalía al principio sí, tenía dos hipótesis, pero una era o la mataron o desapareció, digamos, en circunstancias que se perdió o que se cayó... Accidentalmente, ¿no? Al poco andar ya tenía establecido una sospecha respecto del núcleo familiar. Eso no se sabía. Y aquí las fechas son muy importantes y también decir que aquí no hubo un vuelco en esta investigación. ¿Por qué se los digo? Porque el 30 de septiembre la abogada que representa a los hijos de Julia Chunil hace una conferencia de prensa a partir de la transcripción de una escucha telefónica del empresario que salía mencionado en esta causa, Juan Carlos Mostert. ¿Recuerdan? Ellos decían que en esta escucha él, comillas, confesaba haberla quemado. ¿Qué hicimos nosotros en Reportajes Tele13? ¿Dónde está eso? Busquémoslo. Era un elemento clave, importante saber, independiente de quiénes fueran o no los responsables de esto. Lo importante era responder la pregunta ¿dónde está Julia Chunil? Que siempre también se impulsaba, el reclamo era ¿por qué los medios de comunicación no están mirando este caso? ¿Dónde está Julia Chunil? Perfecto. Le pusimos ojo a eso, dimos con el documento de donde ellos hacían esta interpretación, un documento de ampliación de interceptación telefónica respecto de distintos imputados, entre ellos, sí, el señor Juan Carlos Mostert, pero también los hijos. Es un documento de 19 páginas. Lo que dice Mostert está en un párrafo. Y ahí Reportajes de Tele13 se entera de que los hijos están siendo investigados. Ahí dijimos, se constata, digamos. Aquí hay un 96% de la hipótesis de la Fiscalía apunta a la responsabilidad penal de los hijos. Esto es muy importante, la fecha, porque el reportaje es del 12 de octubre. Yo recuerdo, después de la marcha del Día de la Raza, creo que lo comentamos ayer, el centro de Santiago apareció entero rayado por dónde está Julia Chunil. El presidente de la República habló de esto el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. O sea, siguió pasando el tiempo y seguía la hipótesis de un crimen político en el fondo. ¿Eso nunca estuvo en la mente de la Fiscalía? Nunca estuvo en la mente de la Fiscalía porque ellos también lograron inmediatamente, porque era cosa de ir al lugar, o sea, nosotros en el reportaje que hicimos con Samuel Rojas fue a la comuna de Mafil. Habló con vecinos, con gente del sector, habló con la vecina que vive en la casa de al lado de Julia Chunil. Todos coincidían, primero, que Julia Chunil, ¿por qué ustedes están diciendo en Santiago que ella es una activista, dirigente ambiental? Ella lo único que hizo aquí fue constituir una junta indígena, pero para lograr que se instalara un cementerio indígena en un campo. Exacto. Fue una cosa circunstancial. En un campo que era propiedad de un empresario y ella consiguió lo consiguió. Claro, y lo consigue. Ella después, y sigue muy preocupada del medio ambiente, de los animales también, porque ella cuidaba sus animales. Ella
lo que nos decían allá en otras palabras, es una mujer de campo, más que una activista y ese tipo de cosas. Entonces la Fiscalía eso también lo tenía claro y lo desacreditan en un comienzo. Tú bien lo decías, Iván, el presidente habla el 10 de diciembre de esto. Después es importante porque después de la conferencia de prensa donde la abogada empuja esta hipótesis de que aquí está involucrado el empresario. A fines de septiembre. A fines de septiembre, claro. El 3 de octubre, si no me equivoco, habla primero la vocera de gobierno Camila Vallejo en La Moneda abriendo su conferencia de prensa. Sí. Diciendo, ¿dónde está Julia Echuñil? ¿No? Claro. Y sin pregunta previa. Es decir, ella instala el tema, insisto, desde La Moneda. Es decir, el tema ellos lo instalan ahí físicamente. Habla de eso, es importante investigar, aquí nadie puede quedar impune, en fin. Lo habla después de la conferencia de prensa de la abogada. Después, ese mismo día, el presidente llega a La Moneda y lo interceptan los periodistas y es lo primero que hace, en vez de esperar las preguntas políticas, en fin, de la prensa, quiero detenerme para referirme respecto de la pregunta ¿dónde está Julia Echuñil? Para nosotros como gobierno es muy importante. También se hace cargo del tema y marca un punto político, de nuevo, desde La Moneda. El 3 de octubre. 3 de octubre. Le pide premura al Ministerio Público. El Ministerio Público ya estaba investigando. Hubo un tema ahí con el cambio de las policías que indagaban el tema, porque en un comienzo se trabajó con la PDI y en junio del año pasado entra el CEP de Carabineros, quien es el que ha logrado levantar estos últimos antecedentes que terminan con la detención de estas personas, ¿no? Y nosotros ahí dijimos, oye, es súper valioso también saber qué es lo que maneja la Fiscalía. Y ahí damos con este documento, nos enteramos de que la familia estaba siendo investigada, de que habían declaraciones, que habían testigos reservados que apuntaban a ellos directamente, de cómo habrían escondido la ropa de la víctima en este caso, informes, peritaje, hallazgos de sangre en la carretilla en la cual ella se trasladaba todos los días en el campo donde iba a cuidar sus animales, interceptaciones telefónicas, se estaba pidiendo ampliar esa interceptación. O sea, se empieza a acumular datos, digamos, ¿no? Entonces habían elementos en la investigación que nos hacían pensar que aquí el cerco investigativo estaba más bien en el entorno de la propia víctima. No, de sus propios hijos. Ahora, particularmente hoy día hemos conocido ya de manera pública cómo fueron los hechos. ¿O cuál es la hipótesis de la Fiscalía? Claro, cuál es la hipótesis de la Fiscalía en una historia muy triste. Algo alcanzamos a escuchar respecto a esta audiencia que todavía continúa, de una violencia intrafamiliar al parecer enquistada y que en el marco de eso se da el asesinato de esta mujer en algún momento. Ayer también lo comentamos, ¿recuerdas tú? Este robo con intimidación que se hace a un adulto mayor. Hoy día ya conocemos, o al menos de manera pública, que Julia Echuñil lo cuidaba y que finalmente uno de los hijos, aparentemente ebrio, habría intentado quitarle la pensión. ¿Cómo podríamos reconstruir el día de la desaparición de Julia Echuñil? Que es el 8 de noviembre del 2024. Sí, estos son los últimos antecedentes que ya hicieron a la Fiscalía decantar por la detención de estas personas. Ellos dan con el relato de un hombre de 90 años, porque a todos nos sorprendió cuando detienen a ellos y además se le imputa el robo con intimidación de una persona de 90 años. ¿Quién será? Y ahí también lo comentábamos hoy día en la mañana en el matinal. ¿Por qué? Porque lo que se decía en un comienzo a través del reporteo era no, él responde a las amenazas, porque ellos amenazaban a mucha gente que iba a declarar la Fiscalía a través de los llamados telefónicos. Él era una de esas personas también que acusaba una cierta amenaza. Y perdón, ¿vivían todos en la misma casa? En la misma casa, él vivía en una especie de casa interior, por así decirlo. Independiente, pero adentro. Pero hoy día la Fiscalía presenta como antecedente de que a esta persona, en rigor, la defiende Julia Echuñil de un robo, porque a él los hijos le estaban robando la pensión de 212.000 pesos. Y hay que la cobraba todos los meses por caja. Un poco más de 212.000 pesos. El día 8 de noviembre, pasada las 11 de la noche, Javier Troncoso Echuñil, uno de los hijos detenidos, llega a la casa en estado de ebriedad, según la Fiscalía. Le roba la plata a este señor. El señor de alguna manera se opone, dada la edad que él tenía, no tenía ninguna posibilidad de defenderse, y Javier Troncoso, de acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, lo amenaza con un cuchillo en el cuello. Es un viernes en la noche. Viernes en la noche. Todo en presencia de Julia Echuñil ahí mismo. Todo en presencia de Julia Echuñil, de Pablo San Martín, el hijo al que le vende el terreno de días antes, de Janet Troncoso, que es la hija detenida, que es la hija detenida, y ahí se da esta pelea. Julia Echuñil le quita el cuchillo,
y ahí empieza de nuevo una discusión con ella. Antes de eso, ¿se concreta el robo? ¿Le quita la plata? Le quita la plata, porque el señor queda sin ninguna posibilidad. Ella va a defenderlo. Porque por eso el cargo es por robo con Robo violencia. con violencia e intimidación, porque lo amenaza también de muerte. Con el cuchillo, claro. Julia Chuñil logra quitarle el cuchillo a su hijo. Lo bota. Y ahí ya el nivel de la discusión aumentan también la violencia. Esto nosotros nos advertían cuando Samuel Rojas fue a la zona, nos advertían de que aquí había un contexto de violencia muy grande, había un contexto también de alto consumo de alcohol. Eran elementos que se manejaban en el sector. De lo que se ha dicho hoy en la formalización. Porque ayer, ¿te acuerdas que estábamos transmitiendo y una de las abogadas defensoras dice, mi representado, en la orden de detención donde pide la orden de detención la Fiscalía, dice que mi representado no actuó en el hecho de violencia, no actuó en el supuesto que crimen. sería Pablo en este y nos llamó la atención, sí. ¿te acuerdas? Porque dijimos, unos participaron y otros no, según la Fiscalía. Bueno, aparentemente es uno de los hijos el que comete el acto de violencia contra Julia Chuñil. Claro. Los otros miran, ¿no? Los otros miran y después ayudan, al menos Pablo San Martín, medio hermano de ellos, que estaba en la casa ese día, que tiene el tema de la compraventa de un terreno con ella, en fin. ¿A ocultar el cuerpo? ¿No? Él oculta el cuerpo con su hermano Javier. Ambos lo trasladan a otra, digamos. Salen de la casa y según los testigos que declaran ante el Ministerio Público, ellos los esconden en el sector de, comillas, el bosque, que ahí mismo en el predio donde se está haciendo las excavaciones desde temprano. Que es lo que estamos viendo en la pantalla, a la derecha, abajo a la derecha de la pantalla. Abajo, ¿no? de Víctor. Ahora, la ropa de ella también fue, entendemos, quemada. ¿Podría también encontrarse dentro de estas excavaciones que se están llevando a cabo ahora? La ropa de ella fue quemada. Eso lo relata otro testigo que escucha una discusión esos días y ella o él, no tenemos claro quién porque está en la carpeta investigativa como testigo reservado, escucha de que esa ropa la quemaron. Qué pena. Cada uno de estos detalles además fue corroborado por el ex yerno, ¿no? Que también está detenido. Y aquí es importante porque el ex estaba ahí. Que estaba ahí. El ex yerno declaró otras veces en la investigación, la Fiscalía consideraba que eran declaraciones contradictorias, hasta que anoche, según la información que pudimos obtener, anoche se le toma una última declaración que es bien reveladora y él ahí entrega la ubicación o el sector donde presuntamente estaría el cuerpo de Julia Chuñil. Colabora y también se le abre la posibilidad judicial de salir de la figura de un homicidio calificado y además eventualmente quedar fuera de la solicitud de prisión preventiva. Claro, o sea, baja el nivel de pena que arriesga, lo que incide también en lo que el juez de garantía que está a cargo de la audiencia tiene que tomar en cuenta para ver si accede a la prisión preventiva. O sea, es un beneficio, un semi-beneficio. Sí. Ahora, Víctor, si la Fiscalía tenía todos estos antecedentes y de hace un tiempo, ¿por qué se demora tanto? Desde la desaparición a lo que estamos viendo el día de hoy fueron 14 meses. Sí, porque también seguían funcionando las interceptaciones telefónicas respecto de otras personas. También faltaban otras declaraciones de gente que no quería declarar. Ya. Por ejemplo, hay una última declaración que obtienen en diciembre del año pasado. Hace nada, de alguien de la comunidad religiosa a la cual asistía Julia Chuñil. ¿Ya? Y ella relata... no quiero abrir las comillas, pero relata que Julia Chuñil le manifestaba, al menos desde el 2022, que tenía miedo del actuar de uno de sus hijos. Y sí, no me quiero equivocar, pero lo que dice es, o es mi hijo o soy yo. O sea, había un contexto de violencia intrafamiliar importante, hace rato. al final un caso de violencia intrafamiliar que termina en todo eso. Conociendo los antecedentes que hoy día está exponiendo la Fiscalía. Claro. Esto es un proceso que hoy día recién, uno dice 14 meses, pero recién se está formalizando. Recién le están diciendo a las personas, oiga, ¿sabe qué? No estamos investigando por esto. A usted le estamos imputando eso. Es muy importante lo que pase ahora en la tarde porque se va a pelear la solicitud de prisión preventiva. Claro. Y ahí seguramente... Claro, al menos para los hijos, ¿no? Para el yerno es distinto. El yerno es distinto. Al parecer va a optar a otra medida cautelar. Creo que es arresto domiciliario nocturno. Es lo que pidió la Fiscalía. Por la colaboración. Entonces, hoy... Un poquito más adelante, la Fiscalía va a exponer otros antecedentes para asegurar la prisión preventiva, convencer al tribunal que es necesaria la cautela de ello porque ponen en peligro la seguridad de la investigación.
Y ahí van a haber escuchas telefónicas, informes, declaraciones. Entonces ahí ya se van a jugar con todo esto es lo que tenemos. Todo eso falta que la Fiscalía lo exponga, digamos. Falta que la Fiscalía lo exponga durante las próximas horas en la audiencia. Y eventualmente también el hallazgo del cuerpo, porque si este dato que entrega aparentemente el exyerno es certero, debiera ser cosa de horas, ¿no? Sí, pero también ahí pesa el tiempo transcurrido y la complejidad de la zona, del sector. A mí ayer me decían, es muy difícil, ya pasó un invierno, son tierras muy movedizas, es complejo, es complejo. Si se logra descubrir, es importante. Es para que la Fiscalía esté considerando e imputando, formalizando por la autoría de homicidio calificado, implica que considera a todos los participantes, los 4 participantes, los 3 hijos más el exyerno, como cómplices, como coautores del delito. Tendría que haber habido un pacto de silencio, tendría que haber habido una concertación para mantener esto oculto que se rompió, como para que la Fiscalía logre organizar el caso, o con las otras pruebas bastaban. No, logra configurar el pacto de silencio, eso lo acredita, lo expone hoy día ante el tribunal. Aquí ellos se pusieron de acuerdo para ocultar el cuerpo y acordar además una versión en común. Versión en común que tardó 2 días en ya cerrarse. ¿Por qué 2 días? Porque el crimen aparentemente ocurre a manos de los hijos el 8 de noviembre, la noche del 8 de noviembre. Janet, la hija, hace la denuncia en la tenencia de Mafil el 10 de noviembre. Entonces pasaron 2 días en que ellos se pusieron de acuerdo. Eventualmente se pusieron de acuerdo en cómo ocultar esto. Es una locura también, porque recordemos que sus hijos estuvieron en marchas pidiendo explicaciones por la desaparición, y ahora entendemos muerte de su madre. O sea, es una historia escalofriante. Sí, eso es muy llamativo. Aquí también hay componentes comunicacionales muy importantes. Absolutamente. O sea, perdona, habían organismos internacionales de derechos humanos hablando sobre este otro móvil aparente que nunca fue, entendemos hasta ahora, o al menos la tesis de la Fiscalía, del activismo de Julieta Chuñil. En un minuto estuvo bien encima del caso, por ejemplo, Amnistía Internacional. Ya no están tan encima de eso. Salieron algunos abogados que estaban de enlace con la familia y solo queda la representante particular de los hijos. ¿Hay alguna pista respecto de cómo esto ocurrió? ¿Cómo es que esto se convirtió en una especie de símbolo de... Como que quién lo toma y quién lo capitaliza? Claro. Exacto, ¿quién lo convierte en la posibilidad de un delito político, de un crimen político, de un crimen contra un activista ambiental? ¿Quién armó esto? No, eso yo no lo tengo claro. Lo que sí es que es muy llamativo que esto agarra fuerza en Santiago. ¿Sí? Como que toma fuerza acá en Santiago. Las marchas ocurren acá en Santiago. No pasan en Mafil, no pasan en los ríos. No pasan en Mafil, no pasan en los ríos, no pasan en la Araucanía. En algún momento lo vimos, pero era... generalmente los líderes, los emblemas de las comunidades indígenas son reivindicados de alguna manera, ya sea en intervenciones urbanas, hasta en atentados. Exacto. Eso también te va entregando pistas, y eso nunca señales. Eso pasó una vez en un lienzo, me acuerdo, en un ataque en la Ruta 5 Sur, y una serie de nombres de personas que reivindicaban Julieta Chuñil. Pero así, no te miento, si quieren, está en Google. No tienen más recuerdo. No hay más recuerdo de eso. Claro, Entonces, no es lo que en la Araucanía es súper típico cuando las víctimas son reivindicadas. O sea, piensa en Camilo Catrillanca. Sí, ¿no? yo no sé cómo está, no he podido ver en cómo está el tribunal hoy día. No sé si en el tribunal hay manifestaciones afuera. Ayer no había nada. Ayer no había nada, y hoy día le pregunté a Héctor Burgos, porque el contingente policial de la mañana particularmente, y bueno, me imagino que sigue así, era muy contundente, armamento, en fin, y me decía que no, que nada, pese a que en algún momento se habló de eso. Revisando los antecedentes que se han conocido el día de hoy, hay otro caso, hay otro dato que es escalofriante, que es el actuar de los hijos posterior a la desaparición, que actúan como herederos, ya apropiándose de cosas de Julieta Chuñil, y empieza ahí una serie de transacciones, ¿o no?, que también son bien llamativas. Claro, uno de los hijos, Pablo, había hecho una compra simulada de un terreno de ella 10 días antes. ¿Ya? Él por eso estaba en la zona. ¿Cómo una compra simulada? Porque en el fondo él le compra 2,9 hectáreas de un terreno que tenía Julieta Chuñil, pero nunca se pagó. O sea, se traspasó, digamos. Se traspasó en una notaría del sector. ¿Ya? Lo que me decían ayer también en la tarde es que llamaban la atención que los animales que tanto quería Julieta Chuñil, días después, semanas después de su muerte, la familia los vendió, que eran alrededor de 20. Claro. Entonces hicieron muchas cosas. El carnet de ella fue encontrado en la casa de Pablo.
Decían que ella no conocemos usaba celular en los allanamientos, que ella no usaba celular. En los allanamientos de anoche encontraron un celular que correspondería a Julia Chuñil, lo que también es muy importante para la investigación, porque a partir de eso, y lo hemos visto en otros casos, se puede configurar la georreferenciación de la persona. Entonces, dónde estuvo, en fin, claro, si ella, la última conexión de ella es en la casa ese día en la noche, muy determinante también. Obvio, claro. Ahora, la persona de 90 años que habría sido la víctima de este robo y a la que Julia Chuñil defiende, ¿está en buenas condiciones? ¿Quedó herido en esa oportunidad? Me imagino que puede ser un relato tremendamente relevante. ¿Qué es de él? Ha ido conversando con la Fiscalía, pero aquí también existe un componente social, digamos, de la ruralidad, ¿no? Claro. ¿Por qué te lo digo? Porque después de lo hecho, él siguió viviendo ahí. Es que claro, eso Él llama la siguió atención. viviendo ahí y hasta al menos el 2 de diciembre también del año pasado fue víctima de amenazas, golpes, insultos, Bueno, porque él sabía vejámenes, todo. Sabía todo. le seguían Pero, perdón, robando. tiene 90 años. No, claro, no digo que haya estado obligado a yo digo que hacer lo pongo nada, pero sobre la mesa porque es escalofriante la historia. O sea, estamos hablando de que se intenta robarle la pensión a una persona de 90 años y finalmente los hijos terminan asesinando a la mamá que lo cuidaba justamente por defender a esta persona. no, es dramático, es trágico. Horroroso. Y él sigue ahí. Él Como siguió viviendo con ella. Es como medio síndrome de Estocolmo, o sea, como medio... Sí, y cosas, pero también muy marcado por el componente del alcohol. Ellos estaban en esa, digamos. En la noche de los hechos, Javier estaba bajo los efectos Claro, yo por del eso alcohol. recordaba que era un viernes en la noche, digamos. Sí, Claro. era recurrente ese tipo de actuar, al menos de Javier, es lo que nos decían a nosotros cuando fuimos para allá. No lo mencionamos tan así en el reportaje porque es delicado, ¿no? Pero a medida que uno va conociendo los antecedentes que tiene la propia Fiscalía a partir de otros testimonios, te van haciendo match ciertas situaciones que tú decís que no te van causando sorpresa, sino que se van acomodando al relato que tú vas investigando anteriormente. Es un caso impresionante, Víctor. Así a grandes rasgos, lo que podemos esperar ahora es que se fije un plazo de investigación y las medidas cautelares, ¿no? Que se discutan las medidas cautelares, cerrado eso, se va a ver el tiempo de la investigación, se va a pelear, la Fiscalía seguro va a pedir un tiempo mayor al que pretende la defensa y se va a resolver respecto de eso. Seguramente la defensa va a recurrir contra el Ministerio Público, van a ver, se inicia también una pelea judicial. Ayer amagaron un poco eso en el control de detención, a la claro. fiscal, la defensa la trataba de imputada porque tenían una querella en curso, trataron de fue sacar una esa acusación bien grave, Sí. que la fiscal regional había presenciado a premio ilegítimo. Eso Claro. es lo que dijo una de las Y abogadas el juez, si no me equivoco, desestima esa acusación y de alguna manera también le llama la atención por cómo se estaba refiriendo a la fiscal. Entonces también aquí va a haber la estaba acusando de un delito. Claro, entonces Derechamente. aquí va a haber, comienza otro proceso. Lo importante, y lo decía también en el matinal, es si el relato de los hijos, que esto es un montaje o que esto responde en verdad a un crimen motivado por consideraciones más políticas, esta vez con los antecedentes que está exponiendo la Fiscalía va a ser acompañado o no por las autoridades, por parlamentarios, por activistas. No, Por los que en algún momento le dieron entidad Claro. a esa versión, digamos. hasta el momento no se ha visto. No se ha visto, es verdad. Víctor, muchas gracias. La verdad es que un impecable trabajo de Reportajes Tele 13 y bueno, vamos a seguir atentos a lo que continúe en esta audiencia de formalización. Sí. Es muy valioso lo que ha pasado. Sí. Además, bueno, porque después del reportaje de octubre hubo muchísimos reclamos, hubo muchísimas críticas al trabajo de los medios de comunicación, Sí. al trabajo de la Fiscalía, Denuncias, que se está precisamente. intentando mancillar y manchar el prestigio de la familia de Julia Chuñil para ocultar una otra realidad, una realidad alternativa, distinta, una posibilidad distinta de investigación. Y bueno, hasta ahora lo que tenemos es que la Fiscalía ha sido consistente en la hipótesis, la misma hipótesis que señala a la familia con una descripción de los hechos que parece bastante, al menos coherente, creíble. Y bueno, ya tendrá la justicia que decir si la Fiscalía tiene razón o no. Pero en la práctica, lo que no parece haber aquí es un crimen político, que fue lo que dirigentes políticos, gente con responsabilidad y gente del gobierno, en fin, insufló de vida
y provocó también esa reacción de gente que pensaba que se estaba ocultando algo al culpar a la familia, cuando la Fiscalía dice que es un poder independiente, un órgano independiente, dice, parece que esta era la realidad. Y bueno, están las denuncias que se hicieron, las que mencionaba Iván, el reportaje está en T13.cl, está en YouTube, usted lo puede ver aquí en ese reportaje con Samuel y nuestro equipo nunca se atribuyó una responsabilidad directa a nadie, fue un trabajo que lo hicimos en base a un documento judicial de la Fiscalía que pasó por un tribunal y fuimos muy cuidadosos y lo quisimos hacer así Muy por lo responsable. mismo. Al citar cierto antecedente decíamos, según el informe 235 y lo hacíamos justamente por eso. A lo mejor al televidente era, ¿por qué están diciendo eso? Anda al grano. El tecnicismo, claro. Pero no, pues, porque quisimos ser responsables y vamos a seguir siendo responsables. Pero claro, es importante pensar, porque esto es para el público, para toda la audiencia, porque recibimos esta información y recibimos datos todo el tiempo. A veces los datos contrarían lo que intuimos, contrarían lo que quisiéramos que hubiera pasado, contrarían lo que creemos y lo que nos han hecho creer. Exacto. Bueno, para eso están los medios de comunicación tradicionales, para eso está el reportaje, para eso está el trabajo de gente como Víctor Rivera que se dedica a esto profesionalmente, para investigar lo más objetivamente posible, no para ocultar verdades, no para proteger a nadie, no para hacer relaciones públicas, sino para hacer lo que hacemos, que es hacer periodismo, y por eso, Víctor, la felicitación de la Nati es totalmente pertinente. Gracias y gracias por estar acá más.